Voy a comenzar saludando a nuestros invitados en esta primera parte del programa. Miguel Ceballos, ex viceministro de Justicia y decano de la Escuela de Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Doctor Ceballos, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. También está con nosotros el exfiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza Diago. Él es abogado experto en derecho penal. Fue fiscal general de Colombia. Bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias. Sus opiniones inmediatamente, ex viceministro Miguel Ceballos, para usted, ¿es esto una injerencia indebida en los asuntos judiciales, jurídicos de Colombia? ¿O por el contrario es un reclamo legítimo el que hace la embajada estadounidense en Colombia? Bueno, yo creo que es consecuencia de una muy larga relación de cooperación judicial. Recordemos que la extradición de nacionales entre Colombia y los Estados Unidos es de muy vieja data. Y Jefferson, hay un tema muy importante. Los embajadores de los Estados Unidos en Colombia tienen una interlocución con distintas ramas del poder público en Colombia. De hecho, la Fiscalía colombiana fue creada con la cooperación directa de los Estados Unidos. Siempre ha habido una interlocución muy clara entre los embajadores de los Estados Unidos y miembros de la rama judicial, específicamente miembros de la Corte Suprema. Entonces no es nada nuevo que haya una comunicación. En segundo lugar, sí hay una queja, hay un reclamo, y ese reclamo no hay que verlo como una injerencia, en mi opinión, hay que verlo como la consecuencia de algo que quedó mal hecho. El artículo 72 de los Acuerdos de La Habana dice claramente que no se pueden extraditar miembros de las FARC a los Estados Unidos, pero eso implica una reglamentación. Hoy no tenemos ni siquiera, digamos, una clara imagen de lo que es la JEP, o sea, la Jurisdicción Especial para la Paz, en cuanto a su reglamentación. Entonces estamos aplicando, está la Corte aplicando la JEP sin que haya sido reglamentada, y eso genera distorsiones y preocupaciones en Estados Unidos, y estoy seguro que generará distorsiones y preocupaciones en otros países de la comunidad internacional. Sí. Entonces creo que es una justa manifestación de una preocupación legítima, porque se trata de un ciudadano norteamericano que fue secuestrado por las FARC, y Estados Unidos tiene derecho a defender a sus ciudadanos, cosa que a veces no hacemos los colombianos. Pues lo que es cierto es que integrantes de las FARC que estaban privados de su libertad, es decir, que estaban pagando penas en prisión con similares delitos, han venido saliendo en las últimas semanas, y esto pues no ha generado tampoco la reacción ni la presión, inclusive por ningún otro sector de opinión. Hace pocas semanas hacíamos un programa aquí en el programa La Noche a propósito de la libertad de Federico Arellano, uno de los autores intelectuales de la masacre, por lo menos de ese carro bomba que estallaron las FARC en un sitio donde habían cientos de civiles, en el Club El Nogal, en la ciudad de Bogotá. Exfiscal Guillermo Mendoza Diago, ¿qué opinión tiene usted sobre esta carta? ¿Es una injerencia indebida del gobierno de los Estados Unidos o un reclamo legítimo? Sí, muy buenas noches. Bueno, yo no pienso que se pueda hablar de injerencia indebida, porque en realidad es un cuestionamiento que se le está haciendo a una decisión que compromete a los dos países, o mejor dicho, que compete a los dos países. Lo que yo encuentro inapropiado quizás son los términos que se utilizan en la carta, porque antes que, diríamos, hacer observaciones a eso, dejan entrever que fue un acto casi que infundado y, por no decir, hasta caprichoso de la Corte Suprema de Justicia. Y eso no es cierto. La Corte Suprema de Justicia se fundamentó en el acto legislativo para la paz, y concretamente en una norma que ya es de carácter constitucional, que se está refiriendo precisamente a los desmovilizados de la FARC, para decir que se prohíbe la extradición o las medidas de aseguramiento para efectos de extradición. Entonces, la Corte en realidad no actuó infundadamente, no actuó discrecionalmente según su capricho o según su real saber y entender, sino según una norma constitucional. Lo de injerencia, pues al fin y al cabo, si tenemos colaboración para efectos judiciales, pues uno no puede decir que haya una injerencia indebida por tales cosas. Lo que sí creo que no sea conveniente es expresar esas observaciones que son en unos términos de verdadero cuestionamiento. Más parece una nota diplomática de protesta
que una observación a una decisión que tomó la Corte. Y la otra cosa es que deja la impresión también que se estuviera tomando una decisión que mantendría a esa persona en la completa impunidad para los efectos de aplicar las normas correspondientes, y eso no es cierto. Es una persona que está en las zonas veredales esas donde están los desmovilizados y que va a ser en su momento sometido a la Justicia Especial para la Paz. Entonces no hubo un acto de impunidad manifiesto en la decisión de la Corte, ni manifiesto ni no manifiesto. Es una simple y llana aplicación de una norma constitucional y luego pues la continuación, por supuesto, del procedimiento que haya que aplicarse a estas personas. El viceministro Miguel Ceballos, ¿usted cree que realmente no hay un acto de impunidad, teniendo en cuenta que a juicio de lo que uno puede deducir de esta carta, lo que le interesaba al gobierno de los Estados Unidos era que precisamente este integrante de las FARC respondiera ante una corte de los Estados Unidos, ante la justicia estadounidense y no ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde solo con la confesión de verdad, muy posiblemente este secuestrador no va a pagar ni un solo día de cárcel? Bueno, Jefferson, y buenas noches al exfiscal, un placer verlo. Acá hay un tema que hay que resaltar. En la carta del embajador Whitaker se menciona con claridad las razones de su queja o de su preocupación. La razón concreta es que en los acuerdos de paz firmados con las FARC se dice que la extradición no procederá contra miembros de las FARC que hayan cometido ilícitos para financiar la operación de ese grupo que está en rebelión, alzado en armas por rebelión. Pero se hace la salvedad que en casos en los cuales se muestre que el delito se cometió para beneficiarse a sí mismos, es decir, que es el caso del señor Lemos, alias Nader, lo que alega el gobierno de los Estados Unidos es que no fue tenida en cuenta la información que quiso aportar a la Corte, que demostraba que alias Nader se había beneficiado del rescate pagado por el secuestro, él mismo, es decir, en su patrimonio personal. Y eso está previsto en los acuerdos. Por eso yo no comparto lo que dice el exfiscal, porque aquí, si se trata de aplicar, la ley debe aplicarse completa, no por partes. Y el alegato de Estados Unidos no es que no se aplique el acto legislativo, ni mucho menos, sino que se aplique bien. Y es que se tenga en cuenta que el señor se benefició personalmente y no benefició al grupo de las FARC. Por eso digo que esto quedó mal. En el futuro, ¿cómo va a demostrar alguien que se beneficia personalmente o se beneficia a las FARC? En este caso, creo que lo que se está muriendo es la figura misma de la extradición y hay una manifestación de preocupación porque esa figura en el futuro no va a funcionar con las FARC. Fiscal, ¿qué opina usted de este punto? También hace parte, digamos, de la esencia central de esta carta y es ese reclamo que hace la Embajada de los Estados Unidos al resaltar que las informaciones o quizás las pruebas que tienen los fiscales de la Corte de los Estados Unidos y que indican que este guerrillero buscaba una ganancia personal con este secuestro, pues no fueron tenidas en cuenta. Argumenta la embajada que si quizás hubiesen sido tenidas en cuenta estas informaciones, pues realmente este guerrillero no hubiese sido beneficiado con esas prebendas que da este acuerdo de paz. Una de ellas, por ejemplo, permitirle la libertad, como lo hizo la Corte Suprema. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, pero es que son diferentes cosas. Lo de la libertad, pues es una cuestión de urgencia que se tiene que definir pues rápidamente por ser así y que en este momento no implicaría adelantar un proceso en la Corte para verificar hechos o situaciones esas que pudieran significar como la que plantea Estados Unidos, ¿no? Que esta persona obtuvo beneficios propios, que no fueron beneficios para la organización armada, sino para su persona como individuo, como persona natural. Ese es un asunto que precisamente forma parte del proceso de indagación, de investigación correspondiente y que van a ser materia de análisis, de valoración y, por supuesto, de enjuiciamiento en su momento a través de la Justicia Especial para la Paz. Pero pedirle a la Corte que haga un proceso propio para poder determinar
si esa persona debía quedar en libertad o no, o si debía irse para las zonas veredales, como realmente parece que eso es lo que ha ocurrido, pues es pedirle más de lo que en ese momento tenía que decidir. La decisión a tomar era una decisión de carácter urgente, que era la libertad, en el sentido de que la privación de la misma estaba por cuenta de las autoridades ordinarias y no de lo que pudiera ser la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, yo no creo que la Corte tuviera que adelantar un proceso y atender todas las solicitudes que le pudieran hacer en ese sentido y tratar de, a través de una especie de mini proceso, demostrar o infirmar lo que se les estaba planteando. Pues vamos a hablar precisamente en este momento con uno de los protagonistas de esta noticia. Voy a saludar en Florida, Estados Unidos, a Eric Padrón. ¿Quién es Eric Padrón? Él es una de las víctimas de las FARC. Es hijo del ciudadano estadounidense Cecilio Juan Padrón, quien fue secuestrado por las FARC en abril del año 2008. Estuvo en cautiverio por parte de este grupo armado ilegal durante cerca de 11 meses en las selvas del Darién, en Colombia. Lo hemos invitado porque precisamente la familia de él es la que se ha visto pues afectada en este momento con esta decisión que ha tomado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de dejar en libertad. Una decisión que generó el reclamo de la Embajada de los Estados Unidos y que estamos analizando el día de hoy. Señor Padrón, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación. Señor Padrón, ¿cómo recibió su papá la noticia de que Julio Enrique Lemus, alias Nader, uno de los secuestradores que lo privó injustamente e ilegalmente de su libertad, fue excarcelado y ya no será extraditado a los Estados Unidos a juzgar por las últimas declaraciones y las decisiones judiciales tomadas aquí en Colombia? Bueno, yo recibí la noticia de la prensa esta mañana que me llamaron para informarme. Fue algo inesperado cuando se comunicaron conmigo hace unos meses que lo habían capturado. Para nosotros nos dio ciertas esperanzas de que al fin esta persona iba a poder enfrentar a la justicia aquí en Estados Unidos. Para mí, lo que más me intrigaba a mí era poder escuchar la voz de este señor, porque como yo tenía que hablar directamente con ellos, yo quería saber si era la misma persona que me hizo la vida imposible por 11 meses. Y lamentablemente yo no voy a tener esa oportunidad ahora. Nos explicaron que esto es una decisión que tomaron allá en Colombia y obviamente el gobierno de Estados Unidos ni nosotros como familia podemos obligar a Colombia a extraditarlo. ¿Su padre qué piensa de esta decisión judicial? Para él fue un golpe bastante masivo porque él fue el que más sufrió obviamente de todos nosotros. Y entonces él ha quedado muy decepcionado. Francamente no entendemos cómo es que esto es posible, pero lamentablemente tenemos que vivir con las consecuencias. Me gustaría que usted nos describiera o, por ejemplo, o mejor, nos relatara cómo fue el secuestro de Cecilio Juan Padrón. Tenemos entendido que fue en el mes de abril, en el año 2008. ¿Cómo fue este plagio que sufrió su padre? Mi padre en el año 2008 era empresario en Panamá, estaba construyendo viviendas y fue secuestrado por 3 policías panameños enfrente de su empresa. Y entonces inmediatamente fue entregado a los guerrilleros de la FARC y fue entonces llevado allá a la zona de Darién. Fue secuestrado el mismo día de mi cumpleaños, en el 2008, y a mí me informaron al día siguiente. La embajada, en el escrito que le plantea a través de una carta a los jueces colombianos, específicamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, califica este secuestro de despiadado e inhumano. Según los relatos que le entregó su padre, ¿cuál fue el tratamiento que le dieron las FARC durante su secuestro? Bueno, imagínese un hombre de más de 65 años secuestrado, llevado a una jungla por 11 meses, no sabiendo por qué lo habían señalado a él. Él vivía, bajó más de 30 libras de peso,
cuando lo soltaron tenía una barba, lucía como si fuera Santa Claus, y él sufrió, nunca sabiendo si eso en cualquier día le dijeron que lo podían matar, si la familia no cumplía con ellos o si había algún tipo de intento de rescatarlo. Entonces era una ansiedad y también, como se puede imaginar, vivir en una jungla donde no lo llevaron a ningún campamento. A él siempre lo estaban moviendo de sitio a sitio y como se puede imaginar, para una persona de esa edad fue algo bien difícil, obviamente con sus problemas de salud y lo demás. Este guerrillero de las FARC, exactamente, ¿qué les exigía? ¿Por qué razón se dio ese secuestro? ¿Cuál fue quizás esa justificación que entregó a las FARC para privar de la libertad de manera ilegal a su papá? Dinero. Era siempre para ellos era simplemente una transacción comercial. Entonces Sí. no era nada de ver con la política ni nada, era simplemente dinero. Yo entiendo que ustedes prefieren guardar silencio o el secreto de cuánto dinero pagaron por la liberación de su papá en su momento, pero lo que sí me gustaría saber es cuál era la suma de dinero que les exigía las FARC por liberar con vida a su papá. Bueno, ellos inicialmente pidieron, yo creo que era como $30 millones o algo 30 así. millones. Y nos explicó a nosotros el FBI, porque para nosotros no sabíamos por qué habían señalado a mi padre, porque él no es colombiano, él no tiene nada que ver con Colombia, no tiene negocios allá ni nada, ciudadano de Estados Unidos, y lo que nos explicaron fue que ellos pudieron verificar de que como en esos tiempos el presidente Uribe había en sí acabado con muchos de ellos, y para ellos no era fácil ya secuestrar en Colombia. La orden fue tenían que secuestrar en el extranjero. Entonces en lugares como Panamá y en otros países estaban siempre buscando a empresarios para secuestrarlos y para obviamente tratar de conseguir dinero. Señor Eric, en este momento la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York adelanta precisamente un juicio contra Julio Enrique Lemus Moreno, alias Nader, el guerrillero que le robó la libertad a su papá y que hoy está en libertad en Colombia. ¿Ustedes qué pruebas han aportado para que el responsable del secuestro de su padre sea condenado? Bueno, obviamente todos hemos hecho nuestras declaraciones y había un equipo de más de por lo menos 20 agentes del FBI que nos ayudaron y que investigaron el caso, y hay muchos detalles que no nos informaron porque eso es algo para un juicio. Otro de los puntos importantes que quizás se ha debatido aquí en Colombia es quizás la posición que han expresado algunos sectores de opinión en Colombia. El presidente hizo una alusión directa a esa carta que envió el embajador de los Estados Unidos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia. Sin hacer una alusión quizás a la carta, dijo que pues realmente en Colombia se respetan los fallos, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. ¿Usted qué opina de estas voces y de este pronunciamiento que hizo el presidente? Bueno, si es algo que es entre familia, o sea, que entre Colombia, si Colombia como sociedad, como gobierno, ha tomado la decisión de perdonar a estos delincuentes que tanto mataron por años, por décadas en Colombia, entre colombianos, bueno, yo no puedo opinar acerca de eso porque eso es algo que tienen que los colombianos tienen que aceptar. Pero mi padre es ciudadano de Estados Unidos viviendo en esos momentos en Panamá. No tiene nada que ver con los asuntos en Colombia. Entonces, él está sufriendo, nosotros sufrimos las consecuencias de los actos criminales que hicieron estos señores, y por qué van a protegerlos a ellos. Eso yo lo que yo no entiendo. Señor Eric, ¿usted aspira a algún tipo de reparación económica? ¿Espera por lo menos que las FARC pidan perdón a su familia por el plagio de su padre, inclusive pedirle perdón a él, que hoy ya tiene 77 años y que, según usted nos lo ha contado, las secuelas que le dejó ese secuestro han sido bastante fuertes? Bueno, en este momento ya nosotros
como nos han informado, ya no hay nada más que hacer. Nosotros no vamos a tratar de acudir a los tribunales en Colombia, porque simplemente lo que pensamos es que para nosotros no va a haber justicia. Entonces, ¿para qué ya perder el tiempo, los recursos? ¿Para qué? Si el resultado va a ser lo mismo. En la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, en ese sistema de justicia transicional que fue acordado entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, pues hay dos momentos que muchas víctimas lo consideran como un sinónimo de justicia. Uno de ellos es la confesión de los crímenes que cometieron y por el otro lado, la petición de perdón. Para ustedes, estos dos momentos, la confesión y la petición de perdón por parte de las FARC, ¿son sinónimo de justicia? ¿Representan justicia para usted y para su familia? No. ¿Qué importa que pida perdón y qué? ¿Y quién le va a devolver ese año de vida a mi padre? ¿Quién le va a devolver lo que nosotros pasamos, el dinero que perdemos? Yo mismo me tuve que arriesgar la vida allá en Panamá lidiando con ellos y yo mismo fui el que tuve que montarme en un helicóptero para llegar a la jungla para entregar ese dinero. O sea, con el perdón, eso para mí no vale nada. ¿Qué le pide usted al presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué decirle al mandatario colombiano, que es la persona que pues ha liderado este proceso de paz bajo estas condiciones que en este momento están siendo cuestionadas por esta carta enviada por la Embajada de los Estados Unidos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Lo que yo le pido al señor Santos es que si él ha tomado decisión para su país, que esto sea un acuerdo aceptable para el pueblo de Colombia, bien, pero nosotros no somos colombianos y no tenemos razón por qué sufrir las consecuencias de estos actos delincuentes de estos señores de la FARC. Bueno, señor Eric Padrón, acá en mis manos tengo esa carta precisamente que envió la Embajada de los Estados Unidos. En esa carta, como lo decía anteriormente, el embajador califica de un acto cruel, inhumano, despiadado, el secuestro que sufrió su padre, quien en ese momento es ciudadano cubanoamericano y vive en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron esas secuelas que dejó el secuestro en su padre? Bueno, imagínate, mi padre es veterano de dos guerras. Él es un hombre de pocas palabras. Él nunca ha querido hablar mucho de lo que él sufrió, pero obviamente nosotros que lo conocemos sabemos cómo cambió su actitud, la desconfianza obviamente en las autoridades, y no poder confiar ni en la policía ni en nadie porque no sabes quién es que te está persiguiendo. Finalmente, señor Eric Padrón, en su condición de víctima, ¿qué le puede decir a quienes precisamente defienden este tipo de concesiones que está recibiendo las FARC en medio de ese acuerdo de paz? Muchos aseguran que sencillamente si no se entregan este tipo de prebendas, pues no va a existir paz en un país como Colombia. ¿Qué opina usted de este argumento? Bueno, a mi juicio no puede haber paz si no hay justicia. Eso es simplemente lo que yo opino. Pues señor Eric Padrón, ha sido un gusto tenerlo aquí en los micrófonos del programa La Noche. Toda la solidaridad para su padre, quien estuvo durante 11 meses secuestrado por las FARC, estuvo privado de su libertad de manera ilegal y hoy en este momento el gobierno estadounidense, a través de su embajada en Colombia, pide que sea extraditado este guerrillero de las FARC a territorio norteamericano, donde es requerido por una corte federal. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis con nuestros invitados. Estamos precisamente debatiendo sobre el contenido de esta carta que genera una polémica y una profunda tormenta política. La carta enviada por el embajador de los Estados Unidos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche.